Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a revisar lo que les había dicho en la clase anterior. Y vamos a ver las medidas de dispersión. Ya que vimos todo lo referente a cómo se pueden procesar los datos en estadística, y de ver también las medidas de tendencia central, es necesario e imprescindible poder conocer lo que es referido a las medidas de dispersión. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las medidas de dispersión? Una medida de dispersión mide qué tanto se dispersan las observaciones alrededor, como dice acá, de su media. Mide qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media. Ejemplo, ¿ya? Se toman, por ejemplo, los tres conjuntos de datos que se observan a continuación. Tenemos tres datos que nos da 0, 5 y 10. Otro conjunto de datos que nos da 4, 5 y 6. Y otro conjunto de datos que es 5, 5, 5. ¿Ya? Los tres conjuntos de datos tienen el mismo promedio. Los tres conjuntos de datos, chicos, tienen el mismo promedio. Disculpen. El promedio de estos tres conjuntos de datos, ¿ya? Es, como dice acá, 5. Pero antes de seguir, vamos a verlo de manera gráfica. Un segundito. El primer conjunto es... Ya. El primer conjunto es 0. Un segundito. Está medio lento. Den un segundito, chicos. Siempre hay problemas técnicos. Deberán comprenderlo. En el primer conjunto tengo 0, 5 y 10. ¿Ya? Si yo sumo 0, 5 y 10 y después lo divido por la cantidad de datos para obtener el promedio, me da que el promedio es 5. El otro es 4, 5 y 6. ¿Ya? Si yo sumo para obtener el promedio, me da exactamente lo mismo. Y finalmente, si tengo 5, 5 y 5, el promedio también me da 5. ¿Se entiende, cierto? Pero, si nosotros llevamos estos a una recta numérica, que por ejemplo va de 0 a 10, tenemos que acá se encuentra el promedio, ¿cierto? El promedio es 5. Pero en la primera, el primer dato es 0, el segundo es 5 y el tercero es 10. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 3, 2, 1, 0. En el primer conjunto, si bien obtuvimos un promedio de 5, los datos están completamente alejados. El primer dato con el promedio y el tercer dato con el promedio. ¿Ya? Por lo tanto, los datos que estoy agrupando acá para obtener la medida aritmética están súper dispersos porque están lejos de como el promedio. Si vemos lo mismo con la misma recta, en el segundo conjunto de datos, vemos que el 4 y el 6, junto con el 5, ¿ya? Están poco dispersos, están pegaditos, ¿ya? Al promedio en sí, porque el 4 está en un lugar y el 6 también está en un lugar. En cambio, acá cada uno de los datos estaba a 5 lugares del promedio, ¿ya? Y si hacemos la misma referencia con el último, obtenemos, ¿ya? Que todos los datos se encuentran agrupados en 5, porque es la misma medida, por lo tanto aquí no hay dispersión de datos, ¿ya?
Eso es básicamente a lo que se llama la dispersión de datos. ¿Qué tan alejados se encuentran, ¿ya?, del promedio? Eso se ve claramente en esta parte. ¿Cómo lo podemos ver de manera gráfica? ¿Ya? Acá se ve un dato con una baja dispersión y acá en cambio se ven datos con una alta dispersión. ¿Ya? Podremos asumir que este podría corresponder al conjunto de datos número 2 porque tiene una baja dispersión ya que están cerquitas del promedio. En cambio este se podría atribuir al conjunto de datos que tiene una mayor dispersión debido a que están lejos del promedio. Si yo graficara esto, ¿ya?, el conjunto de datos de 5 solo sería una línea porque todos los números corresponden al promedio y por lo tanto no hay una dispersión. Hay dos tipos de medición de la dispersión, chicos, en cuanto a los datos. Disculpen. Una son las medidas de dispersión absoluta y otras son las medidas de dispersión relativas. La diferencia entre una y otra es que en la absoluta la medida está expresada en el mismo valor que la variable. Por ejemplo, si estoy midiendo en metros, digo que el promedio es 15 metros más o menos 3 metros de dispersión. ¿Ya? Estoy diciendo que la medida de dispersión en este caso está expresada en metros al igual que el promedio. Pero en cambio, la medida de dispersión relativa está expresada en porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo le pongo, no, el promedio son 15 metros con un error de un 25%. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Que una trabaja con la misma variable y el otro trabaja en base a porcentaje. Vamos a definir en primera parte, ¿ya?, qué medidas de dispersión tenemos. Tenemos la desviación típica o la desviación estándar, que se puede definir como la raíz cuadrada de la varianza. Esta desviación se representa con la letra sigma. Cada vez que ustedes vean esta letra griega, que es sigma, es la dispersión estándar. O la desviación estándar, perdón. ¿Qué propiedades tiene la desviación estándar, ¿ya?, o desviación típica? Siempre va a ser un valor positivo o cero, en el caso en que las puntuaciones sean iguales. Si a todos los valores de las variables se les suma un número, la desviación típica no varía, ¿ya? Si todos los valores de las variables se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número, ¿ya? O sea, es como que la desviación es mucho más robusta, es mucho más, ¿cómo se puede decir?, fuerte en comparación. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un valor positivo cero. Si yo le sumo un mismo número a todas las variables, ¿ya?, la desviación típica o estándar no va a variar. Y si todos los valores de la variable se multiplican por algún número, ¿ya?, la desviación también queda multiplicada por ese número. También tenemos una medida de dispersión que se le llama la varianza. La varianza es la medida aritmética, como dice acá la medida aritmética, del cuadrado de las desviaciones respecto a las medias de una distribución estadística. Chicos, esto es solamente conceptual hasta el momento, ¿ya? Si no alcanza el tiempo, vamos a ir revisando desde el punto de vista matemático y fórmulas para poder calcular cada uno de estos medidas de dispersión. Por lo tanto, la varianza, como le había dicho, es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Y la varianza para datos agrupados. Para simplificar el cálculo de la varianza, vamos a utilizar las siguientes expresiones que son equivalentes a las anteriores, básicamente. ¿Qué propiedades tiene la varianza? Si a todos los valores de la variable se le suma un número, la varianza no varía. Por lo tanto, ahí es similar a la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es como la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, si se mantiene inalterada, ya su raíz también. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicho número. Aquí hay una diferencia con lo otro, ¿ya? ¿Por qué por el cuadrado? Porque la varianza, ¿ya?, perdón, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, acá el inverso, la operatoria inversa de la raíz es la potencia. Y si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas varianzas, se puede calcular ya la varianza total. ¿Qué observaciones se le pueden hacer a la varianza? La varianza, al igual que la media, es un índice muy sensible a las puntuaciones extremas, ¿ya? Puede variar mucho. En los casos en los que no se puede hallar la media, tampoco será posible hallar la varianza.
Y la varianza no viene expresada en las mismas unidades que los datos, ya que las desviaciones están elevadas al cuadrado, por lo tanto no pueden estar expresadas en la misma cantidad de datos. Ya. Eso a modo de definición. Ahora vamos a seguir con la otra parte, que corresponde, ¿ya?, también a las medidas de dispersión, pero esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista más como un matemático. Ya recuerden que hay medidas de tendencia central. Esto me lo voy a saltar porque habla de la frecuencia relativa, ya efectuada por una medición estadística. Pero igual lo vamos a ver. Para estimar la mediana en la ojiva de frecuencia relativa acumulada, si tenemos el eje Y, recuerden que el eje Y es el que va vertical. Los porcentajes localizamos el 0,5. Si tenemos en el eje X, ya, los datos en por ciento localizamos el 50%. 0,5 y el 50%. De ahí vamos a hacer la curva horizontalmente en donde cruzamos la curva y nos bajamos hacia el eje X. Anotamos el valor correspondiente y este es el valor de la mediana. ¿Ya? Una manera de sacar la mediana desde el gráfico, básicamente. ¿Ya? Pero en cuanto a las medidas de dispersión, nos dicen cómo están diseminados o distribuidos o alejados o dispersos los datos de la distribución. Por eso vamos a estudiar algunos conceptos. El rango. ¿Ya? Ya lo habíamos visto, que era lo que era el rango, entre el valor máximo y la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de nuestros datos. Esta medida de dispersión, ya, aunque es la más fácil de obtener, es muy poco usada ya que no nos dice mucho acerca de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Yo digo, no sé, tengo un rango etario de 2 años a 50 años. Ya tengo un rango de 48 años. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre el mínimo y el máximo. El mínimo es 2, el máximo es 50 y la diferencia son 48. ¿Ya? Pero eso no me dice nada. No me dice, por ejemplo, qué valor promedio tiene la mediana de la edad o algo por el estilo. Tenemos dentro de las medidas de dispersión cuartiles y deciles. Estas medidas de dispersión se parecen mucho a la mediana en cuanto a que dividen la distribución en partes iguales y se encuentra el valor que corresponde. Los cuartiles, no cuarteles, la dividen en 4 y los deciles en 10, los quintiles en 5 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Dónde vemos expresado esto en la vida cotidiana? Generalmente, ¿ya?, para la acreditación socioeconómica y de carácter, ¿cómo se puede decir? Y trámites de carácter, no sé, como trabajo social, se toman esto para poder distribuir, ¿ya?, en partes iguales, en teoría, la población en base al ingreso per cápita. No sé, por ejemplo, el computador que da en el texto es para aquellas personas que pertenezcan al quintil o al tercero o al cuarto quintil, ¿ya? Ahí ven una aplicación en la vida cotidiana de estas medidas de dispersión. Como dice acá los cuartiles, ¿ya?, y como vimos más arriba, se divide en partes iguales, en 4. Por lo tanto, cada cuarto va a corresponder al 25%. El primer cuartil se les denomina Q1 y separa el primer 25% del total de los datos, no de los valores. ¿Ya? El segundo cuartil, Q2, separa al primer 50% de los datos. Por lo tanto, el segundo cuartil, Q2, va a terminar siempre, ¿ya?, en la mitad básicamente. Pero lo vamos a ver de manera gráfica para que lo entiendan mejor. Eso va a suceder cuando el computador me responda como quiero que me responda. Pero por el momento no está pasando. Ya. Tenemos aquí una agrupación de datos. Si los dividimos, ¿ya?, en 4, vamos a tener cuartiles. Y como está dividido en partes iguales, si esto es un 100%, cada cuartil va a corresponder, ¿ya?, básicamente a un 25%. El primer cuartil es esto, Q1. Divide este 25% del resto de los datos. ¿Ya? Por lo tanto, Q1 va a ser menor o igual al 25% de los datos. Cuando hablamos de Q2, ya va a ser menor o igual al 50% de los datos. No quiere decir que el Q2 sea solo esto, chicos. Y aquí pongan especial atención. El Q2 no corresponde solo a eso. ¿Ya? El Q2
corresponde a todo esto, ¿ya? O sea, divide la primera mitad, para que lo tengan claro, ¿ya? También vamos a tener un Q3 y un Q4 básicamente. El Q3, siguiendo con la misma lógica, no va a ser solo esto, sino que va a agrupar, ¿ya?, al primer 75%. Por lo tanto, vamos a tener ahí el Q3 y el Q4 básicamente. Se entenderá que es el 100%. ¿Ya? Es el Q4. No quiere decir que este sea el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. ¿Ya? Este corresponde al Q1, después se agrupa al 50% para el Q2, después al 75% para el Q3 y así sucesivamente, para que lo tengan claro. Ya sé que ahora se ve un poco desordenado, pero se entiende, espero. Por lo tanto, ¿cómo podemos ver esto de manera gráfica? El cuartil 1 divide al 25% y al 75%. Por lo tanto, si acá tenemos el 100% de la población, el Q1 va a corresponder a este 25%. ¿Se entiende? El Q2 ya divide al 50%, mitad y mitad. Por lo tanto, tenemos todo esto. Y el Q3 básicamente divide al 75% del 25%. Y esa es la medida de poder obtener los cuartiles. Para los deciles es exactamente la misma lógica. Son muy similares a los cuartiles, pero ahora se divide en 10 partes. Por lo tanto, el decil 1 corresponde al 10%. El decil 2 corresponde al 20%. El decil 3 corresponde al 30%. Y así sucesivamente hasta llegar al decil 9, que es el 40%. ¿Por qué no el decil 10? Porque el decil 10 es el 100%, que corresponde al total, ¿ya?, de datos que estamos estudiando. Vamos a quedar hasta ahí, chicos, para que puedan asimilar toda la información que les estoy disparando. Por lo tanto, van a llevarse como una actividad de cierre un segundito. Como les dije, esto va a funcionar mucho mejor cuando el computador me responda como quiero que me responda. ¿Qué van a hacer? Claramente van a aplicar estadística. ¿De qué manera? ¿Ya? Van a investigar de qué forma, ¿ya?, nuestro estado, el país, por decirlo de alguna forma, distribuye en base a porcentiles, se llama percentiles, perdón, los ingresos per cápita y en qué categorización queda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así de esta manera podemos determinar y ver en base ya empírica y cotidiana un concepto o un conocimiento teórico que estamos revisando ahora. Ya en la siguiente clase vamos a seguir viendo medidas de dispersión, porque hay muchas más medidas de dispersión de las que le acabo de decir. Desviación estándar, desviación normal, varianza, covarianza, percentiles, tenemos límite de confianza y una serie de medidas de distribución que vamos a ir viendo y vamos a ir analizando en base a cuál es la más exacta de todas, ¿ya? Así que es que estén bien, chicos, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.